Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y bueno, pues un tema interesantísimo el día de hoy, el papado de Jorge Bergoglio y la división al interior del Vaticano. Y para ello está con nosotros una politóloga, maestra y doctoranda en historia por la Ibero. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Bueno, hoy tenemos, ya no, el invitado de lujo ya no cabe porque ya es como el lugar común, ¿no? Hoy sí tenemos una experta con nosotros y me da muchísimo gusto porque además es una amiga de toda la vida, es una persona que conoce el tema, que se informa, que es apasionada, que lo cuestiona. Y Mónica, te agradezco muchísimo que nos estés regalando un espacio de tu tiempo para hablar de un tema que siempre es controvertido. Pocos temas encuentro tan controvertidos y que se discuten desde la pasión y desde el enojo, como hablar, ¿no? Del poder, de las disputas de poder dentro de la Iglesia Católica. Y ahora que nos acompañas, pues viene el cuento esto que se empezó a, pues no se empezó, pero como que cobró más importancia de acuerdo pues a este informe del reporte McCarrick que se lanza el 10 de noviembre, reciente, ¿no? Lo tenemos fresquecito. Entonces como que toma revuelo otra vez. Vino acá la elección de Trump, ¿no? Vimos como obispos, ¿no? En el caso de Estados Unidos tomaron postura y abiertamente de manera política declararon, inclusive empezaron a atacar, hubo prensa que circuló de este lado, eh, señalando el papado eh, actual como un papado comunista, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, es que tenemos un comunista en el Vaticano. Entonces, bueno, Mónica, bienvenida. Este es el marco de la conversación. Queremos entender contigo muy bien qué está pasando, cuáles son los retos que tú ves y esta conversación que está ahí. Gracias que está, de nuevo por acompañarnos. Bueno, pues yo encantada de acompañarlos. Edgar, pues sí, nos conocemos desde el año 3 conejo del siglo pasado, compañeritos de banca, y conocemos nuestras vicisitudes y demás parientes. Pues sí, el tema que es un tema que, como tú bien sabes, me ha apasionado toda la vida, toda la vida. Llevo años en este tema. Me parece muy divertido. Hay gente que le parece verdaderamente, ¡ay, qué horror! La iglesia, ¿cómo te puede gustar eso? Pues a mí, francamente, me fascina, independientemente de mi visión religiosa. Yo sigo siendo creyente, sigo siendo católica, pero eso no quita que haga la división de lo teórico, lo analítico, de la fe. Aquí la fe no juega, en este momento la fe no juega en esta charla. Bueno, lo primero. Jorge Mario Bergoglio, ¿quién es? Buenísimo. Es un jesuita argentino, un hombre controvertido desde el principio, porque a la mera hora es un hombre que llega a la compañía de Jesús con una cierta experiencia de vida. Es de los primeros que toma las órdenes sagradas, que se ordena después del Concilio Vaticano II. Es el primer papa que se ordenó presbítero ya con los lineamientos del Concilio Vaticano II, que es completamente diferente. Cuando se ordena, pues pidió una misa rock. O sea, el cuate es más moderno de lo que nos imaginamos. Ahorita lo vemos ahí ya viejito, pues ya pasa los 80 y tal, pero en su momento era como muy de avanzada, muy diferente dentro de la compañía. Aquí tenemos que ver el contexto argentino. O sea, Jorge Mario Bergoglio crece en un mundo peronista, en un mundo del populismo clientelar de mediados del siglo XX, que le da una impronta completamente distinta, porque finalmente el gobierno peronista, sobre todo en esta etapa de vida que le toca vivir al Papa muy joven, muy jovencillo, pues le da un toque de estado de bienestar keynesiano, con ciertos toques, pues de alguna manera la influencia del fascismo italiano. O sea, no lo podemos negar que hay una influencia en el peronismo de estas corrientes nacionalistas con tintes de izquierda que, bueno, confluyen en esta idea del populismo clientelar. Bueno,
Este es el mundo en donde crece en una familia clase media, estudia para químico, pasa una etapa de salud terrible, porque bueno, de hecho nada más tiene un pulmón. Ujú. Por un problema de una neumonía mal cuidada, X, ¿no? Es un personaje muy normal, o sea, no tiene nada de particular su vida, es un cuate que trabajó de cadenero en un bar, vivió una vida normal y decidió hacerse jesuita, entra a la compañía y justo recién se ordena cuando lo hacen provincial de la compañía. Y con la inexperiencia hace una serie de barbaridades entre un ejercicio hasta cierto punto despótico, sin que haya llegado a despotismo, pero sí tenía su beta autoritaria, justamente por esta parte, ¿no? Porque se sentía inseguro por joven, porque había jesuitas con más experiencia, había jesuitas mucho más renombrados y encumbrados que podían haber sido los provinciales, y desde Roma llega la orden de que él era el provincial. Entonces, sí se crea una facción muy fuerte, y esto lo explico para entender por qué hasta cierto punto el Papa es refractario y dice, yo voy a hacer lo que quiero, porque a la mera hora ya sabe qué es tener poder y dejar de tenerlo. Justo después de ser provincial, bueno, justo cuando es provincial, le tocan los golpes de Estado y tiene cierto problema con los curas villeros, porque Bergoglio no pertenece a la teología de la liberación, la conoce, pero él está dentro de algo que se llama la teología del pueblo, que es un producto netamente argentino, como la teología indígena es un producto mexicano. Esta teología del pueblo es un punto intermedio. Sí, es importante la cuestión de la liberación, pero esta nunca va a ser una propuesta armada, como es la teología de la liberación, que no tiene cortapisas, sino dice, si hay que entrarle ahora sí que los macanazos hay que entrarle. La teología del pueblo se finca en la religiosidad popular y busca la transformación, pero a partir de esta religiosidad popular, sin que tenga una connotación política expresa. Y esto es lo que le parece mucho más cómodo al joven Bergoglio transitar entonces tiene conflictos con estos jesuitas que asumen la teología de la liberación como la única vía, y se le acusa de haberlos entregado a la junta militar, lo cual no es cierto. Él nunca entrega a nadie, los trata de proteger, pero las cosas se ven como al revés. De hecho, el mismo Bergoglio tiene un contacto muy fuerte con una maestra suya, judía, comunista, a la que trata de salvar y no puede. En todas estas persecuciones de la junta militar. Entonces, Bergoglio tiene esta parte de sí tengo relación con la izquierda, sí los conozco, son mis amigos. Hay cosas que digo, bueno, están bien, hay cosas con las que yo no comulgo. Y ahí es donde tenemos que leer la clave de ¿es comunista? Jorge Mario Bergoglio, no lo es. Pero hay que entender la tradición latinoamericana, tener una idea clara de qué es teología de la liberación, qué es teología del pueblo, qué es teología de la prosperidad, que es una respuesta que viene del protestantismo norteamericano, pero se infiltra en el catolicismo norteamericano. Ah, qué interesante. Y de alguna manera, si no entendemos estas cuestiones, pues puede ser que el Papa parezca de izquierda, pero el Papa más que de izquierda tiene una lógica contundente, ve los problemas económicos, una persona que conoce de economía, conoce de política, tiene una pasión política, pero como analista. O sea, al Papa sí le gusta lo político. Por supuesto, tiene algo de vocación de poder, si no, no habría llegado a Papa, es evidente. Pero independientemente del Espíritu Santo y demás, cuando yo vi los cardenales que podían ser sucesores, los perfiles de los cardenales que podían ser sucesores en esta crisis tan grande de un papa que dijo, compa, yo ya me voy, dije,
este tiene el super perfil, lástima que es jesuita y es argentino. Me iba a decir que sí iba a ser el Papa, pero en el momento en que lo dije, este tiene un super perfil, porque sí se mete en lo político, sí defiende sus posiciones, sabe negociar, tiene una excelente relación con los no católicos, tiene una cantidad de amigos judíos que es sorprendente. Entonces, es un perfil interesantísimo, pero a la mera hora cuando vayan diciendo, pues es que están los pesos pesados los italianos, yo creo que los italianos están hasta el gorro del polaco, del alemán, ya que se acabe, ¿no? Y sobre todo porque los electores italianos son muchísimos, ¿no? Y bueno, también había que ver un peso importante de los cardenales norteamericanos en esa elección. Eran como 17 cardenales, no recuerdo ahorita el número, pero sí eran un chorro de cardenales norteamericanos. Y claro, ellos fueron el fiel de la balanza a la mera hora. Pero volviendo al tema de los antecedentes de Bergoglio, después de que termina su periodo como provincial de la compañía a fines de los 70s, lo sacan del país, lo mandan a Alemania, lo mandan a Chile, que Chile es un país que conocía bien porque él estuvo como postulante en Chile, y empieza a dar vueltas porque realmente en Argentina, la provincia jesuita argentina, nomás no lo puede ver. Y lo ven muy mal precisamente por el caso de Llorio y de Yalix, que son dos jesuitas a los que supuestamente él entregó a las fuerzas peronistas, pero en realidad no fue así. Y esto lo tiene muy documentado un historiador inglés católico, Austen Ivery, que es, a mi juicio, yo creo que es el gran biógrafo del Papa. Sacó una biografía muy temprana, por ahí de 2015, ya tenía una biografía enorme, es un bodo que es tamaño, el de Ivery. Y bueno, yo creo que entre él y Massimo Fagioli, que es un profesor italiano que vive en Estados Unidos, da clases en la Universidad de Villanova, creo que son los estudiosos más importantes, serios, objetivos, en Estados Unidos que han seguido la trayectoria del Papa Bergoglio. Bueno, Bergoglio tiene tal pleito con la Compañía de Jesús que es recuperado por el cardenal Corrachino, arzobispo de Buenos Aires. Lo hace después de mil cosas, después de que se va a Alemania, estudia un rato en Alemania y el doctorado en teología, total que nunca acaba. Sí acaba, pero no presenta tesis. Y el caso es que regresa a Argentina medio vapuleado, lo mandan a colegios, está en Chile otro rato, nuevamente vuelve a Buenos Aires, pero nunca está con la gente de la compañía. En realidad vive como tiene que vivir en una casa de la compañía, pero su trabajo y todo lo que hace está en la Arquidiócesis de Buenos Aires al amparo del car`denal Corrachino. Esta es la verdadera historia de Bergoglio, que va a ser preparado por el cardenal para que ocupe su lugar. Lo recomienda mucho con Juan Pablo II porque es un perfil moderado, no tiene nada que ver con los jesuitas. En realidad, tiene buena relación con Kolbenbach, que es el propósito general durante la época en que Bergoglio está todavía en Argentina, pero no tiene buena relación con la compañía en general. Es como muy despegados. Es un jesuita sui generis que sí tiene buena relación, pero cuestiona mucho el rollo de lo que se ha dado a llamar en México el guarache rabioso de los jesuitas. Es decir, esta frase no es mía, es de María Luisa Aspe, que yo creo que en México es la mayor conocedora de la Compañía de Jesús. O sea, verdaderamente Mari sabe muchísimo de los jesuitas. En términos prácticos y en términos de análisis histórico, yo creo que nadie supera a María Luisa. Fuera de los jesuitas, evidentemente. Pero el punto es que
lo que hace, al ser como un Estado libre asociado de la Compañía de Jesús, Bergoglio entabla relaciones con grupos fuera de la compañía, tiene diálogos con grupos de derecha, con grupos pro vida, con gente de otras religiones, de otros grupos cristianos, con ortodoxos, con evangélicos diversos, con iglesias históricas, con judíos particularmente. Acuérdense que la comunidad judía en Argentina es muy importante, muy grande y muy importante, y el obispo Bergoglio empieza a tener buenas relaciones, luego pues, preconizado, que es la palabra técnica, arzobispo de Buenos Aires, y obviamente Buenos Aires es sede cardenalicia, entonces ya estaba cantado que iba a ser cardenal desde el momento que llegó, era muy Juan Pablo II, aparentemente. Yo creo que guardó esta visión de lealtad institucional, pero con ciertas cuestiones que no eran del todo visibles, que lo hacía cercano a la iglesia y a la religiosidad popular desde una visión muy distinta por simple y sencillamente por ser latinoamericano. Era mucho más sensible que la propuesta gaudiana a las cuestiones sociales. Sí tuvo interés en cuestiones de promoción social muy, muy claras que Juan Pablo II tenía para Polonia por razones políticas y para todos los países del este europeo por razones políticas. Ese anticomunismo rampante de Juan Pablo II no es compartido por Bergoglio, pero Bergoglio no lo expresaba. O sea, era un punto que estratégicamente, con permiso, yo no me meto en este rollo. Entonces me parece que tenemos que ver en estos comienzos sobre todo por la pregunta, ¿es Francisco comunista? No, Francisco no va a ser comunista ni de carcajada. Los entiende, los conoce, sí conoce toda la teoría marxista, la conoce, vivió la experiencia argentina, de la izquierda argentina de cerca, sin que él estuviera del todo involucrado, porque es un tipo que tiende al centro. Como buen peronista, sus tendencias son más de centro, de keynesiano, con aspectos más conservadores en términos morales, sin que esto sea una cuestión de conservadurismo terrible. Digo, lo tenemos clarísimo en su visión sobre la homosexualidad, sobre los católicos vueltos a casar y que pretenden comulgar. Tiene una visión, la visión sobre la mujer es completamente distinta. Muchos lo tildan de que cómo es posible que no habrá los espacios para el sacerdocio femenino, sino es tan lógico el hombre que dice, a ver, si el cristianismo primitivo me dice, y es claro que hubo diaconisas, ¿por qué no tengo prueba documental, empírica, objetiva, en donde yo pueda retomar pues, este aspecto del sacerdocio femenino? O sea, a mí me traen una prueba, como decía el cardenal Darío Miranda, con relación a los huesos de Juan Diego, a la canonización y beatificación de Juan Diego. Tráiganme los huesitos. Yo solamente voy a proceder a la beatificación con huesitos, y huesitos no. Entonces, pues aquí es donde tenemos a un Jorge Mario Bergoglio muy lógico, muy moderno, muy en un talante de reconocer las ciencias sociales, de reconocer el papel de la mujer, en no querer clericalizar a la iglesia, que eso es algo que tampoco se ve con toda claridad. Bergoglio sabe que el gran problema de la iglesia es la excesiva clericalización y el poco papel de los laicos y de las mujeres. Por eso está muy bien, metiendo dentro de las estructuras administrativas del Vaticano, está metiendo a muchas mujeres. Y es la primera vez que ocurre, desde sala de prensa, archivo vaticano, muchos de estos dicasterios periféricos que no requieren la presencia de un sacerdote están siendo cargos ocupados por mujeres. Ojo, eso es bien importante. Entonces,
veamos, vamos más adelante, pero ya les di una introducción de lo que es Jorge Mario Bergoglio y por qué no puede ser Y lo que no es, claro, claro. Y lo que no es pues, muy clara y sobre todo pues un ancla para arrancar toda esta plática. Ahora, él llega al Vaticano, él llega llega Bergoglio al cónclave, sale como papa, es decir, lo seleccionan el vicario de Cristo. Y bueno, pues él llega a un lugar donde tenemos dos pontificados muy conservadores, el de Juan Pablo II, que además duró toda la vida. ¿Cuántos años duró? Desde los 70, ¿no? Y luego el de Ratzinger, que pues obviamente muy en la línea de Juan Pablo II. Entonces ahí atrás hay un grupo, prácticamente el Vaticano pues está hecho y está diseñado a la ideología de Juan Pablo II y de toda la cuestión conservadora. ¿Qué puede hacer una persona como él que llega con, siento yo, creo yo que así lo hizo, con ideas nuevas, con ganas de llevar a la iglesia por otro lado, ante un monolito con el que se encontró? ¿Qué hizo? ¿Cómo pudo enfrentarlo? Bueno, por principio tendríamos que decir una cosa bien interesante. En el cónclave de 2005, después de 27 años de reinado, pues sí fue desde 78 Sí. hasta, sí fue 78, el 22 de octubre, que fue electo Juan Pablo II, hasta el 5 de abril de 2005. Pues fueron muchos años donde incluso hubo un recambio de élite y de corte. Los primeros cardenales y arzobispos importantes pues habían llegado con Paulo VI y pues de alguna manera se fueron convirtiendo a Juan Pablo II, que fue una fuerza arrolladora terrible. Por ejemplo, en el caso mexicano vemos que Ernesto Corripio ya era obispo cuando llegó Juan Pablo II, pero el que le dio bola, el que lo hizo cardenal, fue Juan Pablo II. Y por cuestión de tiempo, o sea, lógico, llegas a México, sede cardenalicia en automático. Y bueno, aquí hay una cuestión de configuración de élite. Lo que hace Juan Pablo II es crear estructuras paralelas que verdaderamente le garantizaron una absoluta fidelidad a su posición, incluso preconciliar. Y aquí tenemos que ir un poquito más atrás. Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, que abre las compuertas de la presa, pero en serio, o sea, es un cambio litúrgico de costumbres, pone de relieve algunos conceptos que no habían sido tomados muy en cuenta, quita otros, por ejemplo, la infalibilidad papal, pues no se utilizó, o el tema de la Inmaculada Concepción del Concilio Vaticano I, pues ni lo pelan. O sea, la iglesia se abre y se abre en serio, y hay un documento conciliar que para mí es el más importante, la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que es la que cambia absolutamente la visión de la iglesia sobre los estados nacionales. Aquí, en este momento, lo que hace este documento es decir, a ver, señores, existe el mundo secular, la iglesia y el Estado tienen que estar separados para siempre, nunca jamás. Lo reconocemos, los regímenes democráticos son más lógicos, no nos vamos a meter en este asunto. Sí se metieron, pero Juan Pablo II. Pero la idea es que la iglesia tenía que ser consistente con los espacios nacionales en donde está operando. Por lo tanto, la iglesia iba a funcionar con relación a las demandas populares sin enfrentarse a los estados nacionales. Esto queda muy claro en esta Constitución Apostólica. Entonces, sí, nosotros reconocemos la realidad del Estado Nacional. No nos vamos a meter, pero si tenemos que apoyar al pueblo, lo vamos a apoyar. Y esa es la base de la teología de la liberación, pero también es la base de la teología de la prosperidad. En términos de que, bueno, ¿cómo es posible? Y aquí hay dos discursos que surgen del Concilio Vaticano II, uno por justicia
y el otro por lógica. Si la iglesia tiene que acompañar al pueblo en su, no tanto su lucha política, sino en su caminar en la historia, entonces tiene que favorecer a los pobres, porque la opción preferencial es por los pobres, porque Cristo fue pobre, que en realidad Cristo no fue tan pobre, pero bueno. Y la cuestión, otra, ¿y qué vamos a hacer con los que no son pobres? Los que no son pobres no pueden llegar al reino de los cielos. Y la dimensión política, histórica y económica de esto, bueno, pues que no pueden. Entonces de ahí surge esta afinidad con la teología de la prosperidad. Y hay un tercer movimiento que cuestiona todo este involucramiento de la iglesia en lo político y lo social y se vuelve mucho más religioso. Y estos son los grupos carismáticos, que son grupos que vuelven a una religiosidad primitiva, de que les habla el Espíritu Santo, se caen las lenguas, milagros y todo este tipo de cosas, que está emparentado con la religiosidad popular, pero no tiene un signo político. Es completamente un movimiento. El movimiento carismático es un movimiento sumamente interiorista. Interiorista en el sentido que se queda en el interior, no genera un movimiento social, simple y sencillamente es un movimiento religioso. No sé si me explico. Pero hay otras dos corrientes bien interesantes, muy interesantes, que están ligadas a la teología de la prosperidad. Uno es el Opus Dei y la otra son los Legionarios de Cristo. Claro, que viene siendo el talón de Aquiles de Juan Pablo II y que tienen un enemigo histórico y claro, la Compañía de Jesús. Claro. Entonces, y es histórico y claro, ¿por qué? Porque Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, finalmente lo que busca es quitarle clientela a los jesuitas que siempre habían tenido tanto a las clases altas como a las clases populares dentro de sus huestes gracias a la educación. Y lo que busca Escrivá es decir, vamos a santificar el trabajo y busca antes de que empiece esta teología de la prosperidad evangélica, protestante evangélica, Escrivá de Balaguer dice, bueno, pues el trabajo puede santificar a la gente y tiene una idea un tanto calvinista de que el trabajo santifica y que los ricos no tienen bronca, lo cual pues está bien, no tiene ningún problema. Y hacen este movimiento que se lo puse, que es un movimiento que se extiende por todo el mundo, surge en España, pero está vinculado a los movimientos de derecha y ultraderecha políticos en el mundo hispanoparlante. Obvio, aparece en Argentina, aparece en México, aparece en todos los lugares del mundo iberoamericano con una fuerza especial. Y Juan Pablo II lo cacha desde 1979 cuando vino a la tercera reunión de la CELAM en Puebla, que fue la primera visita papal. Cacha la fuerza que puede tener la derecha hispanoamericana. Pero también cacha otro movimiento que surge en México, se consolida en España y regresa a México, que son los Legionarios de Cristo. Entonces, aquí vemos con mucha claridad cómo Juan Pablo II se apoya en estos movimientos que son como los jesuitas de antaño, porque si no hacen el cuarto voto de obediencia al Papa, porque no lo hacen, hacían el cuarto voto de obediencia a Marcial Maciel, los legionarios, pero pues ya no. Sucede que son como calcas de la Compañía de Jesús, pero del mundo moderno, pero no son tan efectivos porque les falta la tradición. Ese es el punto central del Opus y de los legionarios, que no tienen esta solera que tiene la Compañía de Jesús, no solamente en el mundo hispanoparlante, sino en el mundo entero. Los jesuitas son muy respetados en Irak, por ejemplo, en Mosul, son respetados en Japón, son respetados en China, pues si no habría podido haber este diálogo cucho, como quieran, de la Santa Sede con China reciente, que bueno, mucha gente está en contra, pero bueno, tiene su lógica.
El punto es que si no entendemos en qué se apoya Juan Pablo II, no podemos entender la respuesta de Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio representa a la iglesia que Wojtyla silenció durante muchos años, que no solamente silenció, reprimió. Ojo con eso, hay una represión, hay todos estos grupos que no quieren una iglesia monolítica, anquilosada, basada en valores que ya no se sustentan en la modernidad. El problema con Juan Pablo II es que, siendo un hombre muy ilustrado, porque como filósofo era bueno, era un hombre muy ligado a las artes, Juan Pablo II genera una iglesia en guerra, casi como decía el cara al sol de los franquistas españoles, guerra contra Lucifer. Pues Lucifer era el mundo comunista y la moral moderna. Y durante 27 años, el Concilio Vaticano II abre las puertas. Pablo VI es un personaje interesantísimo y yo creo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene, porque él es el que le toca contener la fuerza avasalladora del Concilio Vaticano II y esta onda de como primavera eclesial, y pues trata de controlar porque se le andaban súper desbalagando. Y ahí tiene un error muy grande a mi juicio, cuando le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con los anticonceptivos orales? Pues unos cardenales, sobre todo los holandeses, belgas, estaban diciendo, a ver, pues esta madre es un anovulatorio, no mata a nadie. Y estaban los otros, no, si mata a alguien, la vida empieza desde la concepción. Entonces, aquí está este problema, ¿no? Que Paulo VI no sabe qué hacer y sabe que tiene todo el poder, pero no sabe qué hacer porque su conciencia le dice, pues hay que poner límites a la moral, porque si no estos se van a desbalagar, que en parte tuvo razón. O sea, sí, el cambio pues en la visión sobre la sexualidad en los 60, 70, pues estuvo rudísimo, porque ahí todo el mundo, pero se despelucó. Entonces trataban de evitar esta parte, pero a nivel interno no queda muy claro cómo van a ser los agentes pastorales y empiezan por un tema que nos puede parecer súper absurdo, pero en su momento tuvo un impacto enorme, que es las órdenes religiosas de pronto empiezan a tener una vida completamente distinta. El convento sí existe, pero empiezan a salir al mundo no con apostolados distintos para los que fueron creados, sobre todo de índole social, pero de pronto las monjas ya no llevan hábito, ya no llevan todas estas cosas de la cofia y la falda hasta el suelo y anexas, sino ya las empiezan a vestir como señoras. Entonces, este cambio que parece absurdo acerca a los agentes pastorales a los fieles y hace un cambio cultural importante que en México no es tan percibido porque como sea, pues las monjas iban lo más discretamente posibles. Sí se sabía que eran monjas, pero como que no salían tanto, pero después pues ya como que se identificaron con los pobres y andaban pues de guarache rabioso también, bueno, de falda y guarache rabioso. Entonces, hay un cambio que tratan de contener y cuando llega Juan Pablo II, en realidad él llega con la idea de contener los cambios exacerbados generados por el Concilio Vaticano II. No solamente es Polonia, sino ve que la iglesia se está enloqueciendo con sacerdotes que están cuestionando una serie de cosas que van desde la autoridad del obispo, los temas de sexualidad, muchos se salen, porque de veras es tal el cambio que se salen los que creen que la iglesia no está haciendo lo suficiente y los que creen que la iglesia ya hizo de más. Es decir, los grupos superconservadores se salen y crean este grupo que bueno, existían los tridentinos, pero aparecen los lefebrianos, que dijeron, bueno, ¿qué onda con el Concilio Vaticano II? Claro, Cardenal Lefebvre.
Punto, ¿cómo? Y por el otro lado están los que dicen, no, la iglesia se quedó cortísima, pues, nos tenemos que salir porque no, la iglesia está mal. Y bueno, y luego vienen los grupos evangélicos, pero eso es un fenómeno más de los 80s, 90s. Bueno, entonces cuando llega Juan Pablo II, lo que trata de hacer es justamente limitar los cambios y tiene dos agendas paralelas. La agenda política, que es la caída del este europeo, que ahí hay teorías no muy comprobadas acerca de la vinculación con la CIA de Juan Pablo II desde que era arzobispo de Cracovia. Por ahí dicen, cuentan y demás, pero Juan Pablo II se cuentan muchas cosas. Incluso una vez estaba yo de metiche, hace muchos años, pues googleando, no tenía nada que hacer, estaba googleando, pues Juan Pablo II, y me apareció una onda loquérrima de que Juan Pablo II pues se ordenó grande por la Segunda Guerra Mundial, pues que se había casado con una judía y tenía una hija, y la judía se había muerto en el campo de concentración, evidentemente, rescató a la hija la metió en un convento y él decidió hacerse cura. Sepa Dios si es cierto. No lo sé, no estaba ahí, no lo puedo confirmar, pero el rumor existe, y si el rumor existe es porque algo hay. Bueno, el caso es que Juan Pablo II lo que hace el primer año de pontificado, los primeros 2 años es organizar la casa medio porque nunca le interesó lo administrativo. Nada más sacó 2 cosas importantes. El Código de Derecho Canónico ya estaba hecho, ojo, nada más lo ratifica. Para 1978 está prácticamente hecho. Yo creo que nada más lo ajustaron para ver qué onda, qué iba a hacer después de lo Puebla y tal, y sale en 83. Le da el plácet en 83 y es un código de derecho canónico que sustituye el de 1917, pero en realidad se parecen mucho. Pero por supuesto, ajusta todos los aspectos del Concilio Vaticano II. Y lo otro es la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que es como una ley orgánica de la Administración Pública Federal, que empieza conforme los cambios del derecho canónico y Concilio Vaticano II, va estableciendo nuevas actividades dentro de la curia romana y le da como una nueva organización más moderna, porque pues realmente lo administrativo, la racionalidad administrativa moderna, pues no, o sea, realmente la estamos viendo ahora, después de 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial o más, estamos viendo esta corriente de modernización administrativa en la Santa Sede. Pero bueno, hay como que le hace el cuento a Juan Pablo II y moderniza algunas cosas, pero no es suficiente. El caso es que, volviendo al tema de con quién se apoya, Pablo II lo que busca es tener una especie de jesuitas del siglo XVI, pero adictos a su persona más que a la institución papal, y con ideas conservadoras que hicieran como si hubieran hecho caso del Concilio Vaticano II, pero en realidad mucho más tradicionalistas y conservadores. Ojo. Entonces se apoya en el Opus, con los que tiene pues, relación con los gobiernos de los países donde la libertad religiosa no anda muy bien. Ojo, Chile, Argentina, todos estos países España. Que en España no es tanto el Opus Dei, sino ahí está el cardenal Enrique Tarancón. Okay. ¿Sí? No es el Opus, porque el Opus es franquista. Totalmente. Y ya no le toca el régimen franquista a Juan Pablo II. Berra, cállate, ¿no? Y la onda es que necesita su propia milicia, y los que se ponen ahí como anillo al dedo, diría cierta persona que ya conocemos, son los legionarios de Cristo. Y los legionarios de Cristo son los que empiezan a partir el queso por 2 razones. Primero, Marcial Maciel puede tener todos los defectos del mundo. A mí me parece, yo lo conocí personalmente y era un ser como extraño. O sea, parecía que los buitres le volaban así. Pero
tenía un genio administrativo y financiero que poca gente tenía. Sabía cómo bajarle el dinero a las señoras de alta sociedad de Nuevo León, que fue como empezó todo el asunto. Y lo que hizo, como también era muy inteligente, era un tipo inteligentísimo con triple personalidad, o sea, verdaderamente un sociópata, supo cómo meterse entre los grupos cercanos a Juan Pablo II y se le puso como tapetito, y Juan Pablo II dijo, pues yo de aquí me agarro porque aquí hay lana. Y yo, para ciertos proyectos yo necesito lana. ¿Cuáles eran los proyectos que necesitaban lana? Todo el proyecto, toda la agenda política del este europeo. Pero esto lo agarra como a la mitad, porque acuérdense que en el 81 fue cuando tuvo el atentado de Ali Agca, que lo saca de circulación un buen rato. Entonces, yo creo que ahí fue cuando empezó a pensar, dijo, a ver, estos de la teología de la liberación, pues la neta, no me van a funcionar porque están muy cercanitos a la izquierda, y a mí la izquierda me da repelos. Entonces vamos a poner orden en esta casa. Entonces, todo el pontificado de Juan Pablo II fue sobre, a ver, lo podemos dividir en 3 etapas. La primera, que es desde 79, 78, ni lo contamos, porque fue cuando llegó y el pobre estaba así como, pues, ¿yo qué hago aquí? Llega a México y empieza la primera etapa. Esta primera etapa termina con la caída del muro de Berlín, que se extiende un poquito más. O sea, yo diría que esta primera etapa se extiende, y en mi muy particular visión como mexicana, hasta la reanudación de relaciones diplomáticas con México, porque es su primer gran triunfo de un país un país católico, mayoritariamente católico, guadalupano, donde además lo aman y lo quieren, y no había relaciones diplomáticas, ni había reconocimiento jurídico. Bueno, pues en 92, que aparte fue la cuarta CELAM de Santo Domingo, donde ya queda muy claro teológicamente cuál iba a ser la situación de la teología de la liberación, la teología de la prosperidad y demás parientes. Ahí queda clarísimo. Yo creo que ese es un corte de coyuntura. Y la larga duración vamos a ponerla como de 1978 a 2005, y veo 3 coyunturas claras. La primera, que es que llega hasta el 92, podría parecer que es la caída del muro de Berlín, pero yo la situaría en 92, quizá porque soy mexicana y estaba involucrada en el tema de los cambios constitucionales, pero creo que sí hay una lógica subyacente, que es el impacto político de Juan Pablo II con respecto a la libertad religiosa en el mundo. Yo creo que con México no lo logró con China, pero lo logró antes con Rusia. Sí, con Rusia ya. Bueno, la Federación Rusa en ese momento. Y por el otro lado, de 1992 al 2000, al jubileo 2000, que son años en donde consolida toda esta cuestión teológica pastoral, en donde queda claro para dónde va la iglesia y qué es la iglesia y cuáles son los límites de la iglesia. Y los límites estaban muy cerca de la moral sexual. O sea, el centro es la familia, la moral sexual, la recuperación de las tradiciones religiosas. Incluso en esa época hay un acercamiento con los lefebrianos, con la sociedad de San Pío X, bla, bla, bla. Esta época es como de más trabajo interno. Primero, porque ya no está tan bien de salud, ojo. Y segundo, porque tiene que llegar con buenas cuentas al jubileo 2000. O sea, yo creo que lo que él quería era llegar al jubileo 2000 y después ya si se moría le daba lo mismo. Pero quería llegar al jubileo para ser él el papa del año 2000, que celebrara los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Y que esto implicara una movilización religiosa, incluso de diálogo interreligioso. Entonces, aquí era la parte de la consolidación de un gobierno papal donde quedara muy clara la orientación tradicional conservadora. Los últimos 5 años, no es Juan Pablo II ya no es más que un trademark. Todo mundo está actuando detrás de Juan Pablo II
preparando, porque ya estaba muy mal, o sea, ya para la última vez que vino a México, el 2002, a la canonización de Juan Diego, que me puso los pelos de punta, porque realmente no hay motivo para canonizar a Juan Diego, porque ni siquiera existe. Históricamente no hay prueba eficiente que verdaderamente nos diga, existió. No. Hay unas construcciones ahí terribles que bueno, es otra historia, quizá para otro programa, pero, pero, pero cuando llegó a México ya estaba súper mal. Entonces aquí hay una construcción en donde Bergoglio empieza a tener juego. Por eso le estoy hablando de estas etapas, porque a Bergoglio lo hacen cardenal, me parece que en el 97, por ahí, es antes del fin de siglo. Y déjenme checar ese dato, pero según yo es antes del fin de siglo. Entonces, pero ya es de las últimas camadas de cardenales, ¿saben? O sea, ya es de los que dijeron, no, pues aunque sea jesuita, lo vamos a hacer cardenal porque llegó a ser arzobispo de Buenos Aires. Oye, Mónica, a ver, ¿Qué onda? estoy viendo en todo este proceso, por demás interesante, porque nos estás aclarando varias cosas a muchos, no nada más a nosotros. O sea, hablar, o sea, como me gusta mucho que hayas hecho la diferencia y con esta honestidad, tú eres creyente, eres católica, yo no, ¿no? Entonces, de entrada hay que partir de ahí para que quede claro desde qué butaca estamos hablando y me parece que es lo mínimo que quien nos ve se merece. Sí, es por honestidad intelectual. Por supuesto. Punto. Ahora, lo que reflexiono de lo que me estás comentando es en esta lectura institucional, ¿no? De la iglesia, de lo que está enfrentando Francisco, ¿no? De los grupos y de la división de grupos de poder, es que nunca como ahora, ¿no? Vemos la entrada institucional, ¿no? Un proceso de institucionalización de un capital, de una élite, ¿no? Que se establece vínculos claros con el mando del Vaticano, nunca antes, inclusive superando lo que había hecho el Papa Clemente VII, pensando en que él era un Medici y que ahí estaban muy cerca de la aristocracia italiana y de este capital. Es decir, la iglesia, si bien este acercamiento a los pobres tampoco ha estado ajena, ¿no? Al capital. Y hoy enfrentamos un mundo en donde la disputa que estamos viendo en términos políticos y sociales es justamente esa: quién es conservador y quién no es conservador, quien se asume como progresista y por lo tanto todos los epítetos y calificativos, y quien se asume como un conservador y todos los epítetos y calificativos. La Iglesia Católica no es ajena a esto. Para mí es relevante, Mónica, lo que me estás diciendo, porque quien conversa y quien discute esto es una élite que hoy tiene nuestra edad, ¿no? Y cuando digo élites, hoy son capitanes de empresas, tienen puestos directivos, están en los mandos a nivel ejecutivo, a nivel de organizaciones sociales. Digamos, es este grupo que tiene entre 40, 50, altos 60 años, que fue educado, que abrevó de la cultura de la iglesia de un Juan Pablo II, que se forma con esos criterios, que muchos de ellos pusieron sus cuerpecitos, ¿no? En los centros educativos del Opus Dei o de los Legionarios de Cristo, y que hoy son quienes reflexionan y rebotan lo que está ocurriendo. Y mucho de esta crítica, de esta diferencia, ¿no? que viene, o de este rechazo contra lo que el Papa Francisco o Jorge Bergoglio está haciendo, se explica más por el origen de quien opina, ¿no? Y por eso estas calificaciones que ahora entiendo un poco absurdas de tacharlo de comunista, que por realmente lo que está ocurriendo. Entonces me parece que también, hablando hacia el exterior de la iglesia, lo que tú nos estás comentando, entiendo, es, a ver, el papado también se enfrenta a una masa crítica de élites formadas durante todos estos años, que hoy son, ¿no? Estos fieles, y que en su momento fueron pues, los que daban los cheques al Vaticano para que esto funcionara. Y sobre todo quiero irme a esta parte con la que inicié contigo en esta conversación, para decir, y en todo esto que nos estás aclarando, ¿no? En esta disputa por el poder, en este reacomodo de grupos adentro y afuera del mundo católico, no solamente desde la parte de la fe, sino además de la parte que financia la vida de la institución,
más allá del diezmo, sino quien aporta el capital en serio para que la institución se mueva, hoy se encuentra el Papa frente a esto. Y en ese contexto se arroja, bueno, viene todo este escándalo, ¿no? De la pederastia, de lo que ya sabemos, pero este documento que surge del Vaticano, que es el reporte de Theodore McCarrick, que además me acabo de enterar que es mi tocayo, era, ¿no? Theodore Edgar McCarrick, y dije, válgame, ahora sí ya la hicimos. Y se convierte en un punto importante que manifiesta o que pone a la luz, quizás con mayor claridad, más allá de las entrevistas, digamos, que caen en el mundo periodístico, sin un reconocimiento de la propia institución de la iglesia, así lo quiero ver yo, en donde reconoce ciertas cosas, acepta ciertas cosas, pero sobre todo exhibe de alguna manera, Mónica, todo esto que nos estás ilustrando, esta disputa al interior del poder. Y entonces brinca Gerhard Müller, ¿no? El obispo en Alemania, el principal enemigo de Bergoglio, brincan también los españoles, brincan los gringos, y entonces otra vez se vuelve a reacomodar esto. Y en esta disputa de poder, de reacomodos, de movimientos de piezas, hay, como tú bien dijiste, pues toda esta esperanza de que haya un cambio, porque finalmente hay asuntos de la agenda pendiente. Ahí me quiero concentrar ahora, Mónica. ¿Qué temas de la agenda pendiente ves tú que este Papa tiene que resolver al interior y al exterior para que la Iglesia dé esos pasos en una dirección que la consolide, ¿no? En términos de cercanía con su feligresía, de una iglesia representativa, en fin? ¿Dónde ves tú, qué temas crees tú que son los más álgidos de tocar, ¿no? No solamente en términos de fe, sino en temas, en términos de gestión de esta institución que emana poder? No, aquí tenemos que ver al menos cuatro temas importantes, al menos cuatro, puede ser más, ¿eh? Primero, la consolidación de una visión de la iglesia mucho más centrada en el mundo como posibilidad, en la acción del hombre para posibilitar la vida en el mundo, que es la parte ecológica de Francisco, que Francisco sí se da cuenta de algo que ni Benedicto ni Juan Pablo se dan cuenta, o no lo quieren ver, o no lo expresan. Lo más seguro es que no lo alcancen a ver. Es que la vida en este planeta está amenazada por la acción del hombre en términos económicos. Bien. Este es un primer tema y es el centro de su encíclica Laudato Si. Es decir, el modelo económico que se está siguiendo en este mundo está acabando con el mundo. Pues es hora de que nos pongamos las pilas y hagamos un esfuerzo, no solo la Iglesia Católica ni los creyentes católicos, sino toda la gente de buena voluntad que quiera que sobreviva el mundo. Pues entrémosle a la cuestión de la preservación ecológica y una economía circular que permita que exista una posibilidad para el hombre de vivir bien y de buenas, con condiciones de subsistencia las mejores posibles. ¿Sí? Esta es una parte, la parte económica, esta es una parte social que se encuentra en la doctrina social de la Iglesia, que es un cuerpo teórico, económico y social, incluso político, que aparece en 1891 con León XIII y que se ha ido acumulando y creciendo pues esta propuesta socioeconómica, que es un intermedio, no es ni capitalista, no es comunista, simple y sencillamente acepta la propiedad privada como algo natural, pero lo que no acepta es una colectivización de los bienes. Esto es una cuestión clarísima. O sea, sí, el capital debe usarse de una manera subsidiaria al bien de las personas, pero eso no implica que las personas tengan que ceder sus libertades para llegar a un capitalismo tipo de Estado. O sea, es un cuestionamiento totalmente directo tanto
al socialismo del siglo XIX como a las teorías capitalistas del siglo XIX, pero bueno, esto ha ido evolucionando. La doctrina social de la Iglesia está terminando en esta parte ecológica. ¿Por qué? Porque es magisterio de la Iglesia, por lo tanto, es algo que el Papa define, ¿sí? Está hablando ex cátedra, porque es un magisterio sobre la vida humana. ¿Y a qué le quita el acento? Y eso es lo que le repele a todos los grupos que crecieron con Juan Pablo II, que les daba la idea de que ustedes dan a la Iglesia y les van a caer las bendiciones. Ojo. Y que se creyeron todo este asunto de la vida humana desde la concepción hasta la muerte, a pesar de las evidencias científicas con respecto a la concepción, la anidación y todo este tipo de cosas, los mecanismos hormonales, anovulatorios, todo este tipo de cosas, y que se convirtieron en una especie de grupo de vigilancia y de poder dentro de la Iglesia, de la pureza, de alguna manera, del dogma. Entre comillas, esto no es tan así porque ni siquiera lo entienden. Verdaderamente, esta gente que creen que el tema central de la agenda es la defensa de la vida, pues no pueden entender que el tema central de la agenda del Papa Francisco sea la posibilidad de vida en la Tierra desde un punto de vista económico. Ese es verdaderamente el centro. No pueden entenderlo porque están ideologizados, y aquí usando la palabra con toda la fuerza del significado ideologización. Lo que hace Juan Pablo II, que no Benedicto trata de ajustar las cosas y poner las cosas dentro de un cauce, y no lo logra por los problemas internos de la Iglesia. Entonces, tenemos que Juan Pablo II generó una élite dentro de la Iglesia fiel a los postulados y a todas estas ideas muy conservadoras en términos sexuales, conservadoras en términos de lo político. ¿Por qué? Porque finalmente la Iglesia es un grupo de presión que opera dentro de los espacios nacionales tratando de que su agenda sea asumida por los estados nacionales. Y eso lo sabemos desde que estábamos en la carrera, mi querido Edgar. El grupo te sorprenderás quienes no lo entienden, ¿eh? Y no sabes cuántos. Sí. Pues, la Iglesia tiene doble dimensión: grupo de presión, grupo de interés. Porque el grupo de interés porque es internacional, y grupo de presión porque opera en los espacios nacionales y trata de avanzar su agenda. O sea, eso lo sabemos. Pero tiene un aspecto centralizado en la triple personalidad jurídica de la Iglesia Católica: la Santa Sede, la Iglesia como tal y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que son tres personalidades jurídicas dentro, o más bien concentradas en la persona de quien lo rige, que es el Papa, ¿sí? Entonces, estas tres personalidades jurídicas, la gente no entiende la diferencia entre una y otra. Son diferentes, completamente distintas, y operan en distintos niveles, ¿sí? Entonces, aquí el problema real es un problema de construcción de élites y de cohortes dentro de la Iglesia. Juan Pablo II construyó durante 26 años una cohorte general y una élite que lo sobrevivió y está tratando de preservar su agenda. Benedicto no tenía interés en preservar su agenda, y cuando se dio cuenta de muchas cosas que no conocía, a pesar de estar ahí dentro, conocía algunas, pero no las conocía todas, dijo: yo ya no puedo. Y dijo: bye. Porque de veras ya no podía, era tal la fuerza que tenían todos estos grupos que no lo dejaron construir sus propios grupos y su propia cohorte. No lo logró por dos cuestiones básicas, o tres: la edad, que él pertenecía de algún modo al grupo anterior, y la fuerza de los grupos que estaban en su contra. ¿Sí? Sodano, Re, todo este grupo de prelados italianos
que tenían el control de la Santa Sede y de la Iglesia. ¿A qué llega Bergoglio? Que, por cierto, de los cardenales que fueron electos, pero no lograron la mayoría, las 2/3 partes más 1, porque es una mayoría calificada, fue Bergoglio en el cónclave de 2005. O sea, ya se le estaba viendo como tal, pero era joven. Sobre todo estaba la idea de que cómo demonios iba a haber un papa no europeo. Y Bergoglio justamente tiene esta dualidad. Es hijo de italianos, tiene una cultura europea, pero es americano. Y esa parte se la vieron los cardenales norteamericanos como un asset a la mera hora. Como sea, los cardenales norteamericanos saben que ninguno de ellos van a llegar a ser papas. Lo saben. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio dentro de la iglesia en donde quien tiene la mayor parte del dinero no tiene el poder. Ojo, cuando hablas del cardenal Müller, el cardenal Müller es casi un mandado de los cardenales gringos, los que pesan en realidad por el tamaño de la iglesia. Es una minoría enorme, 25 millones de católicos en Estados Unidos, para minoría es grande. Pero mandan mucho dinero, ¿no? Mandan mucho dinero, son estos migrantes, white, anglo-saxon, German, Polish, Catholics, o sea, Claro. son los WASC, yo les digo los WASC, no los WASP. Tienen una fuerza impresionante a pesar de no ser la religión mayoritaria. Ojo, no es la religión mayoritaria en Estados Unidos, pues es una religión de élite. Y lograron ser de élite en siglo y medio de ser los parias, porque realmente sí fueron muy perseguidos en Estados Unidos en el siglo XIX particularmente. Ahora ya no son perseguidos. Tan es así que se acaba de elegir a un presidente católico que comulga mucho. Ojo, es bien interesante. Biden comulga mucho con Francisco. O sea, tiene una visión de la iglesia muy semejante. El único punto donde difieren es en el tema del aborto. Y no porque Biden quiera el aborto, sino porque sabe que la realidad es que el aborto existe y que no se puede evitar, entonces mejor hagámoslo más fácil. Y para Biden, al igual que para muchos católicos como yo, es chamba de la iglesia disuadir el aborto. Pero es chamba de la iglesia, no es chamba del Estado. El Estado nada más tiene que poner las leyes para que todo mundo pueda acceder a un servicio. Y esta parte, Francisco la entiende, pero no la puede aceptar en público. La entiende, no está a favor. Pero esa es la fórmula Giscard d'Estaing. Cuando Juan Pablo II le dijo a Giscard, es que usted tiene que defender la vida desde el nacimiento, entonces Giscard dijo, ole, yo soy el presidente de los franceses, yo soy católico, pero soy el presidente de los franceses y los franceses no son católicos todos. Entonces yo creo que lo prudente es hacer leyes para todos, no nada más para los católicos. Y así cayó a Juan Pablo II. Dijo, bueno, pues yo no puedo meterme en la vida personal de la gente, pues yo voy a poner leyes como Dios manda. Y eso es lo lógico de un Estado laico. Y lo curioso es que en Estados Unidos, que es donde está, es justamente en Estados Unidos de donde está surgiendo esta guerra contra Lucifer, tipo Franco, contra Bergoglio. ¿Por qué? Porque para el catolicismo norteamericano, que fue muy beneficiado por Juan Pablo II y se tragaron buena parte, o sea, sí hay una división de progresistas y conservadores en Estados Unidos. Sí, o sea, si vemos a estas Nuns in the Boss y Sisters in Arms y toda esta banda, sobre todo las monjas, las religiosas, son bien liberales. La Sister Prejean es una joya, es de mis monjas favoritas en la vida, divertidísima. Tiene un buen sentido del humor y aparte el trabajo que hace con los reos del Death Row, verdaderamente es encomiable.
Entonces, Que además es ese sello, ¿no? Entre más progresista estás más cerca del pobre. Y exacto. entre más conservador estás más cerca de quien tiene capital. Pero esas reflexiones no pueden pasar por la mente, ¿no? De estas élites que te digo que defienden a ultranza y que compran ese boleto. Realmente lo que vino a exponer este proceso electoral de este lado en Estados Unidos. Sí, qué No, cosa, no, yo no, lo justo seguí. fue ese tema en donde, como tú bien dices, ¿no? Este asunto de yo prefiero cualquier inhibición a cualquier tipo de libertad, pero la agenda de la vida me mueve. Y había para mi gusto, una conveniente mezcla de entender las decisiones del individuo desde entre la fe y entonces la institución. Y entonces cuando no tengo respuestas me cobijo en la fe para decir, no, no me puedes preguntar eso. Y hay una especie de defensa paranoica, Mónica, en este sentido es muy curioso, ¿no? Porque esta élite que fue criada, como habíamos bien dicho, en estos espacios, digamos, ideológicos, ¿no? Impuestos, orquestados, organizados por Karol Wojtyla y Juan Pablo II, como lo queramos ver, se asume como la víctima. Hemos sido los perseguidos históricos, ¿no? Me encanta ese asunto. Es horrible. Y yo platico con ellos y digo, bueno, si le ponemos números, me parece que hay otra religión, ¿no? Y ahora está surgiendo otra religión de las tres monoteístas que tenemos que me parece que están en primeros lugares. Entonces, esa carta, no sé qué, vamos, me parece una solución fácil jugarla, ¿no? Y muy poca gente tiene la disponibilidad de entender esto. Pero lo que planteas me parece muy interesante porque es un poco abrir la cabeza para decir, a ver, aquí hay una defensa del planeta y si este planeta no existe, no hay vida y Es entonces lo básico, por favor, es va lo más básico. allá, va más allá. Sí, sí advierto yo, no sé qué tú estés viendo, Armando, que en esos microespacios de conversación, no en los grandes temas, en estos, digamos, en estas conversaciones de café pequeñas, que podríamos decir, pues son inocuas, ¿no? Son conversaciones de café. No, no, porque si entendemos quiénes son los que están conversando ahí, es lo que preocupa. Sigue habiendo debate de nosotros los conservadores tenemos que defenderlo de cualquier cosa que resulte y que se parezca al Concilio Vaticano II. Y creo yo, como bien dices, que la agenda de las preocupaciones mundiales, sin pasar por la religión, es decir, como dices, de sustento, de vida, de una materialidad universal, no específica a una óptica, no las están viendo, ¿no? Y entonces hay una concentración específica para defender una serie de privilegios que se ven, digamos, hipotéticamente amenazados. Hay unas combinaciones muy, muy interesantes. Lo que a mí me preocupa es que hay muy poca disposición a problematizar esto, a abrir la conversación, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que hay. Y si movemos un poco la aguja hacia, que será un programa distinto, una conversación distinta contigo, hacia el mundo evangélico, bueno, ahí sí nos estamos metiendo, ¿no? En algo bien, bien complicado de agarrar. Entonces, en esta conversación, Mónica, quizás para cerrar, ¿no? Porque podemos estarnos horas y nos gustaría estarnos horas, pero partir los programas, porque creo que te tenemos que exprimir. si me vales el concepto, es un tema única que tiene una riqueza importantísima y ha sido tan poco debatido, ha sido tan poco problematizado que nos parece que hay que hacerlo, que hay que contribuir y hay que aprovecharte lo que más se pueda. Entonces, para un poco tratar de concretar en algo que nos permita una siguiente conversación. En el corto plazo, Mónica, en este efecto COVID, evidentemente, en este efecto de impactos a la salud, de debilitamiento, de miedos, pero sobre todo otra vez de una agenda económica en donde, de acuerdo con datos de la CEPAL, por lo pronto en la región, en el país, en el caso de México, pues
se van a sumar 1 millón, alrededor de 1.200.000 personas a los índices de pobreza. Y entonces esta franja de personas que necesitan, que han estado excluidas de toda posibilidad, va a aumentar. Y eso va a ocurrir en todos lados. Y me parece que la agenda de la iglesia no puede permanecer agenda, no de esta, de cualquiera, solamente, ¿no? Para no solamente tomar la conversación como si fuera la única institución religiosa sobre la cual tendría que participar en una agenda. En este contexto, rápidamente, contigo, Mónica, ¿qué ves tú, no? ¿Qué temas crees tú que tendríamos que abrir para una siguiente conversación contigo? En este contexto, decir, mira, si no platicamos de esto y de esto, vamos a perder nuestro tiempo. Estos son los temas que a ti, Mónica Uribe, la experta en estos temas, quisieras que se platicara, que se discutiera, porque te parecen urgentes. Mira, con respecto a los temas, la Iglesia Católica es la única iglesia en todo este planeta que tiene una agenda social y económica clara, tiene una doctrina social, es la única. Todas las denominaciones cristianas históricas, por ejemplo, los anglicanos, en sus opciones de doctrina social, recurren a la doctrina social católica. Y lo dicen abiertamente. O sea, tú ves en las parroquias en Escocia, en Inglaterra, ves que alcan todo y aparte lo citan. O sea, les vale más de si lo citan, la verdad. Creo que tendremos que ver a Bergoglio en las 4 dimensiones que está tratando de cambiar. Por un lado, está la parte de lo económico que tiene que ver con lo ecológico, o sea, la casa común. Okay. La parte de la cuestión de la renovación de la iglesia que urge un concilio que ponga claras una serie de cosas que delimiten algunos puntos en donde al propio Bergoglio se le ha tachado como de hereje, literal, para los grupos conservadores que juegan en el eje básico. España no juega. El eje Estados Unidos-Alemania es el eje de las críticas a Bergoglio. ¿Y quién está detrás ahí? 2 personajes clarísimos. Uno, Stephen Bannon, asesor en jefe original de Donald Trump, y un personaje rarísimo que a mí se me hace una de las mujeres más divertidas del mundo, pero ahora realmente sí me saca quicio, que es la princesa Gloria von Turnum-Taxis, que es una de la mayor terrateniente en Alemania, es una de las mujeres más ricas del mundo, que está después de ser la mujer más reventada, le decían la princesa TNT, porque era una súper reventada que se la pasaba en Estudio 54 en Nueva York, con un marido rarísimo, que era el príncipe von Turnum-Taxis, que está financiando todos estos movimientos conservadores en Europa. Y hay un eje en donde estos grupos están consolidando como un eje financiero para defender el conservadurismo eclesial, y están tratando, o sea, viven entre la espada y la pared, porque por un lado reconocen que Bergoglio es el Papa y es el jefe de la iglesia y es el vicario de Cristo, pero por el otro lado no están de acuerdo con él y lo están tratando de dinamitar con muchas cosas. Y esas cosas pasan al plano político, ¿sí? Es una parte, Bergoglio y los conservadores. Y por otra parte es Bergoglio dentro de la iglesia que quiere reformas, sobre todo con las mujeres, y ver puntos, o sea, que se relaciona con lo que te estoy diciendo. O sea, hablaríamos de Bergoglio, la economía y la ecología, Bergoglio, la reforma de la iglesia, Bergoglio, los conservadores, y el último espacio es Bergoglio y el dogma. ¿Qué va a pasar con el dogma? Una cosa es la reforma litúrgica y de costumbre y otra cosa con el dogma. Entonces, creo que tendremos que ver cómo se ajustan todas estas 4, y a la que le añadiría una quinta,
que es la relación de Bergoglio con los estados nacionales. Hay Claro. relación con, por ejemplo, con Estados Unidos tiene una relación pésima en este momento, pero esto va a cambiar el 20 de enero. Ujú. Va a haber un rapport muy interesante, Biden-Bergoglio, Double B, así le digo yo, en mi mente es Double B. Y por el otro lado, ¿cuál va a ser la relación de Bergoglio con los países altamente católicos como México, que verdaderamente no puede con México, y Brasil, que tampoco puede con Brasil? ¿Por qué? Porque en ambos países ve el crecimiento de este populismo autoritario que lo pone mal. Y por el otro lado va a estar la relación con China, que para él es muy importante, a pesar, parece 10 millones de católicos en China, ¿qué? Cuando hay 200 en Brasil, 100 en México, o sea, ¿qué? Pero es una cuestión simbólica. Y por supuesto, un tema que para mí es muy interesante, porque es una de mis grandes especialidades, es cuál va a ser la relación de Bergoglio con esta compañía de Jesús, que lo ama y lo odia en algunos aspectos. Históricamente lo ama y lo odia, ahorita lo ama, pero ¿qué va a pasar con las órdenes religiosas? Ese es también un tema muy, muy interesante. Pues ya tenemos. Son las que llevan el peso de lo que es la iglesia. Wow. O sea, las actividades de la iglesia, educación, salud, asistencias, sobre todo migrantes, están entre las órdenes religiosas, no entre el clero secular. Entonces, habría que ver qué va a pasar ahí. Bueno, pues ya nos dejaste 5 temas buenísimos. Para 5. Son 5 temas fuertes, pero lo que sí te digo, y lo que no pudimos tocar en este programa, que yo creo que deberíamos hacer, es el tema McCarrick. McCarrick es una espina, no en el pie de Bergoglio, ojo, sino Juan Pablo II, que ahora es santo. Yo siempre he cuestionado esa canonización fast track. Sí, o sea, es santo, pero no de mi devoción. O sea, yo no tengo por qué, nada, de nada, me vale. Y la iglesia gringa, yo creo que nos merece un programa de suyo, porque la iglesia en Estados Unidos tiene unas aristas muy interesantes, y ahorita están verdaderamente en un tema que hay obispos que no entienden cuál es la separación iglesia-estado. Eso verdaderamente me asombra, porque en México sí lo entienden. Puede que no entiendan otras cosas, pero eso sí lo entienden. Y en Estados Unidos no lo están entendiendo. ¿Cómo es posible que haya habido obispos que, conociendo las condiciones, sobre todo el cardenal de Nueva York, Dolan, cómo es posible que hayan apoyado la reelección de Donald Trump, sabiendo quién es, sobre un solo tema, la supuesta defensa a la libertad religiosa, que no es tal? O sea, de veras no lo entiendo. bien. Armando, ¿cómo ves? Pues yo encantado de la vida. Aquí hay varios temas que me han llamado mucho la atención, varios puntos que has tocado que me son de sumo interés. Incluso por ahí acabo de sacar un par de conclusiones muy interesantes sobre el tema que dices, ¿no? De que estamos confundiendo el tema de la vida con el tema de la supervivencia del planeta, ¿no? Y eso está afectando en muchos sistemas, y me da a entender, pues, cosas que están pasando y cosas que están pasando en estos momentos. Pues Edgar, no nos queda más que preguntarte, Mónica, ¿cómo contactamos contigo? ¿Cómo conectamos contigo? Acuérdate que somos conexionistas. Leire, mi Twitter es @Leire1966 con I latina, y pues en Facebook como Mónica Uribe. Ahí me pueden contactar. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Nos dejaste mucha tarea. 6 temas para seguir conversando, para regresar contigo. No. Esto está muy, muy, muy bien. Y yo creo que cada uno tiene un contenido riquísimo. Gracias, Mónica, de veras, por regalarnos tu tiempo a pesar de las circunstancias. Creo que hemos aprendido mucho, y sobre todo dejas la puerta abierta para seguir pensando, para hacer las preguntas correctas que quizás nos tengamos que hacer. Muchísimas gracias, Mónica. Nada que agradecer. Y perdón por la perra, pero pues la perra es así. ¿Qué les digo? Ya, ahora que lo dices, ya entendemos, esa perra está recibiendo croquetas gringas alemanas. Yo creo que sí. Bueno,
Y no me queda a mí más que decir que con Conexionistas pueden conectar a través de Twitter, a través de @conexionistasmx, en Facebook, Conexionistas MX también. Nuestro canal se llama Conexionistas México y pueden encontrar todos los podcasts de Conexionistas a través de Spotify y de iVoox. Recuerden que la música que estamos escuchando de fondo es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. Y Sofía Reynoso es la encargada del diseño. Sofía Reynoso, diseño gráfico, es su página en Facebook. Muchas gracias.